Buenas tardes, bienvenido al programa Calle Libertad. Hoy tenemos el placer de traer a nuestro programa a una periodista. Ella es redactora del periódico gaditano La Voz de Cádiz y a pesar de su juventud ya ha recibido un premio importante dentro de la profesión, el Premio Cádiz, otorgado por un jurado de la Asociación de la Prensa de Cádiz el año pasado, por un reportaje escrito en su propio periódico titulado Nacidos y criados en el delito, y del cual hablaremos en unos minutos. Ella ha colaborado en diferentes medios, tanto escritos como orales, y además ha realizado estudios de antropología social y cultural. Se trata de Silvia Tubio. Silvia, muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ti por invitarme. Bienvenida. Bueno, Silvia, tú no naces en Cádiz. No soy gaditana. Naces en Sevilla. Soy sevillana. Eres sevillana. Pero me comentabas que has venido desde siempre a la playita en verano, ¿no? Yo soy, como aquí se dice, ¿no? Una mi alma gadatinizada, ¿no? Porque sí es cierto, bueno, viviendo de corrido desde que el periódico nació en el 2004 y bueno, ya como digo, yo creo que desde 2004 soy gaditana de pleno derecho, ¿no? O ciudadana de la Bahía, mejor dicho, ¿no? Pero sí que antes de llegar y instalarme aquí de forma, espero que definitiva, sí tuve todos mis veranos desde muy pequeñita. Bueno, ¿Venías con tu familia? Venía con mi familia tiene una vivienda en Los Delfines, con lo cual el prototipo de sevillano que todos los veranos, carnavales y tal, venía por aquí. Sevilla ha estado presente, qué casualidad, en los últimos programas, ¿no? Porque hemos traído invitados o bien que han nacido allí como tú, o bien han estado, y bueno, hemos coincidido que nos encanta la ciudad, una ciudad muy potente. ¿Por qué zona vivías tú? Yo soy de Casco Antiguo, yo soy de la Alameda. ¿Del centro? Yo soy de la Alameda de Hércules, del centro. ¿Y qué recuerdo tienes de aquella época? Te hablo sobre todo de tu infancia, de tu primera juventud. Bueno, los recuerdos que tengo de la Alameda no tiene nada que ver con la Alameda que hoy se conoce. Es verdad. Que hoy se conoce, porque bueno, la Alameda que hoy creo que todo el mundo tiene en mente ese barrio moderno, ¿no? Con muchos bares, muchos locales de ocio. Un poco en Sevilla yo he visto que le hacen una comparación con el Soho londinense, ¿no? Y un poco marcando vanguardia, ¿no? Sí, en una ciudad además tan tradicional como Sevilla. Es alternativa, ¿no? ¿verdad? Es alternativa y tal, contracultural y eso. Pero bueno, eso no ha sido la Alameda siempre, ¿no? La Alameda tuvo un periodo previo, que es el que yo viví siendo más jovencita, más niña, que era bueno, pues un barrio bastante marginal, un barrio azotado un barrio azotado por la prostitución, por el tráfico de drogas minoristas, los trapicheos y tal, ¿no? Y que bueno, esa situación se cambió, se revertió a partir de la Expo, ¿no? En el año 92, bueno, la Alameda es un sitio de paso obligado hacia lo que era el recinto de la Expo. Y entonces, bueno, pues desde el ayuntamiento se hizo un especial esfuerzo para que, bueno, pues los miles de turistas que iban a pasar no vieran esa zona como estaba, ¿no? Y aparte de arreglar fachadas y viviendas... Hay casas preciosas, ahora sí, mismo. Sí. Una reforma bonita. Dime, ibas a decir. No, y que bueno, que aparte de todo eso, bueno, pues se impulsaron la apertura de nuevos negocios y tal, ¿no? Y ahora, bueno, pues hace poco se le ha dado una remodelación bastante importante del entorno. Y está precioso. Y claro, pues ahora es un barrio que la gente se mata por vivir prácticamente en él, ¿no? Es verdad. Bueno, estudiaste además en un instituto señero de España, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, estudié en el instituto público más antiguo de Sevilla, que es el San Isidoro, que en el 95, creo recordar, sí, en el 95 cumplió 150 años. Por hacer un poco un paralelismo, viene a ser como nuestro Columela de aquí, ¿no? Sí. Pues en el Instituto San Isidoro, ya te digo, vivía muy cerquita, y es un instituto señero porque aparte de ser el más antiguo de Sevilla, ha tenido ilustres estudiantes, ¿no? Como Bécquer, como Felipe González, y es un centro que ha sido un gran ejemplo de lo que debe de ser la enseñanza pública y del nivel tan bueno que puede llegar a tener la educación pública. ¿Te marcó algún profesor? Me marcó una profesora. ¿Sí? Me marcó una profesora especialmente porque yo soy de letras puras, de la rama de letras puras, y además muy pura porque cogí latín y griego. En mi época lo más habitual es que la gente cogiera latín, historia del arte, ¿no? Yo latín y griego. Y la profesora de griego
Esperanza, doña Esperanza Albarracín, porque aparte de ser una eminencia y pasarse toda su vida dando clases allí, era una mujer que estudiaba otras disciplinas como las matemáticas porque quería aprender. Era una persona que tenía un gusto y un placer por aprender que era admirable. Y luego nos marcó mucho a los alumnos que teníamos, de tal forma que cuando, por ejemplo, íbamos al examen de selectividad, recuerdo que simplemente con los profesores que estaban vigilando, viendo cómo enfocábamos el examen, yo recuerdo en concreto uno que se me acercó y me dijo: ¿usted es alumna de Doña Esperanza, no? Digo, sí, dice, sois únicos, dice, se os nota mucho la forma de... Y creo que esa forma de pedagogía y de docencia... Te influyó bastante. Me influyó bastante. Ya te gustaba escribir, ¿no, Silvia? Siempre, desde chica. Yo he sido muy novelera y me encantaba hacer pequeños escritos, pequeños relatos. Siempre, o sea, realmente mi vocación periodística viene por las letras, ¿no? Por contar historias, porque me gusta mucho escribir, ¿no? ¿Y buena lectora? Mucho. ¿Desde siempre, entonces? Siempre. Vale. Creo que eso es básico. Creo que es básico. Si te gustan las letras, es básico. ¿Cómo era aquella Sevilla de los años? Estamos hablando de los años finales de los 90, quizás, ¿no? ¿De mi época de instituto? Sí, de instituto 90. Mi época de instituto yo estuve desde el año 92 hasta el 96. Hasta el año 92 en lo que se llama la fase post-Expo 92. Bueno, creo que se vivió un poco, no tan agudizado como ahora, pero sí es cierto que se vivió la resaca del después. Resaca. La resaca del después. Sevilla vivió un sueño, porque fue un sueño. Se desarrolló muchísimo, se mejoraron muchísimas infraestructuras. Algo alcanzó, aparte de Andalucía, no todo, pero sí algo alcanzó, ¿no? Con el tema de la 92, en fin. Y fue un gran sueño, fue un gran para el sevillano, pero es cierto que bueno, que no se hicieron las cosas del todo bien. Lo cierto y verdad es que los terrenos de la Expo no se le dieron una gran salida, y si no es por la iniciativa privada de algunas empresas y algún que otro movimiento, bueno, prácticamente los terrenos han estado muy abandonados, ¿no? Y eso es la factura, esa fue la etapa de la post-Expo, ¿no? De despertarte de una realidad pues que era más apegada al suelo, efectivamente, porque se acababa el recibir tanto dinero, el ser el centro del mundo durante unos meses, ¿no? Y fue complicado. Y por fin te decides por periodismo. ¿Hay alguna razón? Por fin sí, bueno, yo fui una estudiante que estuve cambiando bastante, como yo creo que muchos que en la época de instituto estuve planteando muchísimas carreras y historias, ¿no? Tenía claro que quería enfocarlo todo por el tema de la escritura. Cuando hice la prueba de selectividad, por suerte tuve buena nota y entonces podía elegir la asignatura, o sea, la carrera que quisiera, ¿no? Y me quedé con dos opciones. Me quedé con ciencias políticas y me quedé con periodismo. Y al final fue el consejo de mi madre, que para descanse, que me cogió un día y me dice: mira, o sea, aquí se hace un esfuerzo y se hace, pero te tienes que ir a Granada a estudiar ciencias políticas. Y dice, y la salida yo no la veo muy clara. Sobre todo porque eres muy rebelde de pensamiento, eres muy independiente y no te veo acoplándote a ningún partido ni a ningún tal, ¿no? Y al final dije, bueno, pues venga, periodismo. La pobre se quedó un poco con la cara como diciendo, periodismo no es que tenga tampoco mucha salida, ¿no? Pero y fue una cuestión geográfica, al final, lo que inclinó la balanza. Bueno, terminas... Bueno, te iba a preguntar por la carrera también. ¿Tuviste también influencia de...? La carrera fue más una experiencia vital que otra cosa. Fue una experiencia vital porque en ella conocí hoy en día mis mejores amigas y mi mejor amigo prácticamente, que lo sigo manteniendo y son mi gente y a los que recurro siempre y los que están ahí al lado. Me lo pasé muy bien, fue todo muy divertido. Además, no es una carrera especialmente complicada, no es una carrera como, no sé, tú veías a los compañeros de ingeniería y tal, que tú decías, bueno, es esta gente que está estudiando por Dios meses y meses, ¿no? Tenías la posibilidad, si la aprovechas, tenías la posibilidad de leer mucho, tenías la posibilidad de ver muchas películas, pero marcarme lo que es profesionalmente, no, porque
yo además soy una persona que pienso que no le veo mucho sentido, con esto a lo mejor no le va a gustar a muchos compañeros de profesión, pero bueno, nunca le he visto mucho sentido a la carrera de periodismo. Creo que deberíamos de orientarnos a lo que hacen en otros países, ¿no? En otros países la gente, bueno, es licenciada en historia, en geografía, en economía. Son especialistas de algo y luego pues hacen a lo mejor 2 años de formación práctica, porque realmente yo soy de las que pienso que el periodismo es un oficio. Es un oficio, ¿no? En el que tienes que aprender una serie de herramientas, tienes que tener un compromiso social, pero no le veo la categoría de titulación universitaria, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia, la verdad que me lo pasé muy bien. Cuando terminaste, tuviste una primera experiencia de periodismo en radio. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo valoras esa experiencia? Radio para mí es como ese sueño que nunca he podido cumplir al 100%, ¿no? Efectivamente, mi primer contacto con los medios de comunicación, además fue divertidísimo, fue con un grupo de compañeros. Nos liamos la manta a la cabeza, nos enteramos que había una franja horaria abierta en una emisora local de un pueblo de Sevilla, Puerto Gelbe, me acuerdo. Y nosotros nos montamos todo, nos montábamos la producción, la redacción del programa, las noticias, incluso diseñamos lo que eran las entradas de los programas, la sintonía, en fin. Fue todo un programa netamente manual, o sea, y nos lo pasamos muy bien. Nos vimos un duro, era una cosa para divertirse. Y desde entonces la radio para mí siempre ha tenido algo muy especial. Y siempre me queda la cosa de, Dios, si podía desarrollar mi carrera por ahí. Pero lo cierto y verdad es que empecé a trabajar ya en prácticas más serias, en medios escritos, y desde entonces afortunadamente nunca he estado en parada en ese sentido, y he ido enlazando proyecto tras proyecto y no he abandonado. Me encanta la rama escrita porque, bueno, a fin de cuentas es lo que me impulsó al periodismo, que era escribir, que es lo que me gusta, pero la radio siempre te queda tiene algo que te ha gustado. Sí, he visto que empiezas a escribir en periódicos como AS y en ABC, en algo en principio aparentemente... que nada tiene que ver. Sí, sorprendente, como es los deportes. Y bueno, te iba a decir 2 cosas. Uno, si te gustan los deportes, y otro, cómo era el ABC de aquellas figuras que algunas siguen todavía, ¿no? Y cómo mirabas tú aquellas figuras. A mí el deporte me gusta, me gusta. Lo que pasa que también es cierto que a veces termina una cansándose. Y en el tema de periodismo deportivo te tiene que gustar mucho ese mundo para terminar ahí, ¿no? Al final te decepcionan mucho determinados personajes, ¿no? Futbolistas, deportistas, otros te enloquecen como periodistas. Pero realmente fue un poco por casualidad. Eran las primeras prácticas a las que pude tener acceso a través de la Universidad de Sevilla, la Facultad de Comunicación. En mi época era Ciencias de la Información. Sí. Sí, porque la han cambiado, la mía era Ciencias de la Información, rama de periodismo. Fueron unas prácticas de verano en el diario AS, en la delegación de Andalucía, y las cogí porque quería ya empezar a tocar herramientas, a probar y tal, ¿no? Y me gustó, la verdad que la experiencia fue muy divertida. Aprendí muchísimo de mesa, de controlar un cierre, de no ponerte nerviosa, porque bueno, esa es la otra cara del periodismo, que es menos conocida para la gente que no está dentro del negocio, ¿no? El que tú tienes una hora de cierre y no te puedes pasar de esa hora de cierre, ¿no? Y recuerdo que además en esa época recién aterrizada me encargaban la edición de una doble página con todos los partidos de Segunda B, que cuando había copa y tal era una auténtica locura porque todos terminaban a la misma hora, tenía que llamar a los corresponsales uno para que me fueran, yo iba picando. Fue una locura, pero fue un aprendizaje estupendo, ¿no? Y cuando acabó la práctica, quedó un puesto libre en ABC Sevilla, también en la sección de deporte. ¿Estuviste un año en ABC? Estuve un año en ABC. ¿Y estaba el maestro Burgos, estaba el maestro Ignacio Camacho? Sí, señor, estaba. ¿Cómo los veías tú? Entonces era una becaria, en realidad, ¿no? Claro, yo llegué a ABC, no había terminado todavía la carrera, estaba en cuarto, pues tendría 20 añitos o cosas así. Para ti supondría, ¿no?, estar en un periódico... Primero eran palabras mayores, ya tú decías, bueno, espérate, esto ya esto impone. Luego porque además aterricé una sección de deportes, cuando
en nuestro gremio, en la prensa escrita sobre todo, iban las cosas estupendamente y entonces en a veces sacaba diariamente un cuadernillo con 14 páginas de deporte solo exclusivamente, ¿no? Porque bueno, allí la presencia del Betis y del Sevilla es muy importante y luego hay otra serie en el baloncesto también hay equipos que pitan, en el rugby, en fin, que hay carga informativa suficiente para desarrollar un cuadernillo, ¿no? Y llega una sección de 14 hombres, de 13 hombres y yo, que además luego me enteré que me parece que fui la segunda mujer en toda la historia de ABC Sevilla, o la primera o la segunda, que hacía deportes, ¿no? Porque es un bastión o un sitio tradicionalmente de hombres, ¿no? Y lo recuerdo como embelesada, aprendiendo mucho. Ilusionada, ¿no? Muy ilusionada. Y ahí tuve, para mí, el que siempre recordaré como el mejor jefe que he tenido de redacción, ¿no? Que fue Francisco Pérez, Paco Pérez, el redactor jefe de deportes que ya se retiró y es el autor de la novela Celda 211 y es un hombre... Un gran profesional aparte de un gran profesional... Una magnífica persona. Magnífica persona, él es un hombre que estaba muy pegado a su redacción, a sus becarios, pese a que es redactor jefe, y aprendí muchísimo, sigo teniendo mucho contacto con él, porque bueno, sigue escribiendo. ¿Él siempre en ABC hasta el final? Que si él siguió en ABC, sí. ¿no? Él ha sido un hombre de ABC prácticamente de toda la vida, ya muchísimos años. Llegó un momento que bueno que su vocación literaria tenía otros proyectos y la situación ya se estaba complicando dentro de la crisis de medios que vivimos en estos momentos y decidió irse, pedí, como se dice en mi gremio, la cuenta y salió, ¿no? Pero me marcó porque me enseñó mucho y me enseñó una faceta de jefe que desgraciadamente no abunda mucho en la cultura empresarial, ¿no? Que tenemos en España, ¿no? Y es esa persona que respeta mucho a sus subordinados, es muy exigente, pero nunca pierde las formas, ¿no? Y recuerda que es un trabajador, que puede ser un subordinado, pero que es un trabajador, ¿no? Igual que él, ¿no? Y... Está bien. ¿Cómo veías tú, por ejemplo, a Antonio Burgos o a Ignacio Camacho? Es que esos eran estrellas para mí, entonces tú lo veías un poco embobado, ¿no? Y de Antonio Burgos, bueno, pasaba, no tenía un sitio allí permanente en la redacción, ¿no? Porque, bueno, su papel es más de colaborador, columnista. Sí tuve la suerte con Ignacio Camacho de que sí estaba en la redacción permanentemente antes de que se marchara a Madrid. Y embobada, porque para mí, en el caso concreto de Ignacio Camacho, me parece que a día de hoy, y que me perdonen el resto, es el mejor columnista que tiene a veces, y unos mejores columnistas que tiene en estos momentos la prensa escrita española. Parece que tiene ese punto fantástico de equilibrio que tanto necesita esta sociedad, ¿no? ¿Te gusta Ruiz Quintano? ¿Lo lees alguna vez en ABC? Lo leo. Es más literario, ¿no? Es más literario. Me gusta más el columnista más pegado a la realidad y el que es capaz de cimbrearte con su prosa, ¿no? Y para mí Ignacio tiene ese don. De una categoría extraordinaria como columnista, por supuesto que sí. Silvia, ¿estuviste luego un tiempo por la zona de Murcia y Cartagena? ¿Cómo llegaste allí a parar por aquella zona? Sí he quedado unas cuantas vueltas. Pues estaba acabando ya mi periodo de becas, colaboraciones y tal, ¿no? Porque también he sido de las que he pasado por todos los estamentos. Eso está bien. Por todos los pasitos, ¿no? Desde becaria, colaboradora, práctica, redactora en práctica, en fin. He ido pasando uno por todos, ¿no? Y se me acababa ese periodo de colaboración, becaria y tal. Y antes de que acabara empecé a echar currículum por toda España. O sea, fue una cosa que yo creo que hubo un periodo que no hay redacción que no viera un currículum de Silvia Tubio. O sea, era una cosa... Que escuchen los jóvenes, Sí. Eso es básico. Además, yo recuerdo que cuando me llamaron de un periódico pequeñito de Cartagena, que por desgracia de esos periódicos pequeñitos que han desaparecido ya, se los ha llevado la crisis, el Faro de Cartagena. Y recuerdo compañeros míos de promoción que me decían, ¿y tú a Cartagena qué haces? ¿Por qué vas a ir tú a Cartagena? Por Dios, pero si eso qué tal.
Digo, pues a Allá buscarse cogiste la tu vida. cosa y para allá y A sin buscarse problema, la vida. ¿no? Es que además un periodista que no piense en moverse es absurdo, ¿no? Bueno, totalmente. No No piense en solo un moverse es periodista, yo absurdo. pienso que en general. No, en fin. más ahora la realidad impone y obliga, ¿no? Pero un periodista me parece que tal. Y allí terminé, o sea, fui a Cartagena, empecé en ese periódico y gracias precisamente a este jefe que te comentaba de ABC Sí. de Sevilla, me avisaron de que quedaba una plaza libre en La Verdad de Murcia, que es el periódico del grupo de ABC y de tal, y de toda la vida allí, y me incorporé a otra delegación importante y señera, pese a ser una delegación de un periódico principal como La Verdad, porque fue donde empezó Pérez Reverte, ¿no? Fue la delegación cartagenera de La Verdad, ¿no? Donde escribió también Pérez Reverte. Y bueno, es también un periodo importante. Todas esas estaciones de tu vida te marcan. Te van enriqueciendo, te van enriqueciendo. Claro. Y allí además aprendí muchísimo todo lo que es el mundo castrense, el mundo militar, porque allí tiene una huella importantísima, ¿no? Bueno, conocí portaaviones y portaaeronaves americanos. En fin, te va creando escuela, ¿no? Y te va creando un pozo de conocimiento que luego tiras de él. Cuando llegas a otro sitio y tienes que hablar de una serie de temas que a lo mejor a la gente pues le cuesta más trabajo entender y que tú puedes abordar. Tú puedes abarcar. ¿No? Silvia, después ya sé que te vienes para Cádiz, pero eso lo vamos a contar ahora porque vamos a tener un ratito de publicidad y enseguida volvemos, ¿eh? No se vayan. De nuevo, en el programa Calle Libertad, recordamos, tenemos una invitada de lujo, Silvia Tubio, redactora de La Voz de Cádiz. Y estábamos repasando un poco su vida y habíamos quedado que había hecho un pequeño viaje de un par de años o así. 4 añitos. 4 añitos. 4 añitos. Pues no fue tan cortito, ¿no? No fue corto. Por la zona de Murcia, Cartagena, y por fin vienes a Cádiz. ¿Cómo se produce eso? Pues se produce de una forma muy fácil. Nos enteramos en el grupo en el grupo de comunicación al que yo pertenezco, que abrían un periódico nuevo aquí en Cádiz, una apuesta editorial de vocentos en una zona a la que siempre habían querido llegar y asentarse, y es que no me lo pensé. Claro. O sea, me faltó irme llorando a la puerta de la jefa de Recursos Humanos para decirme por Dios, ¿no? Digo, mi oportunidad no es solo de regresar a... no estar ya no lo pensaba tanto como estar cerca de mi tierra, Sevilla, como de regresar a una tierra que adoro, ¿no? Que he vivido y la he querido desde chica, ¿no? Y fuisteis todo un grupo nuevo, ¿no, Silvia? Claro, era un periódico nuevo. ¿Y quién dirigía? Bueno, la directora de hasta el año pasado ha sido Lalia González. Ha sido Santiago. Siempre entonces Lalia desde el principio. Siempre fue la directora. Vale. Hasta que, bueno, pues el año pasado tuvimos que hacer ajustes de personal, pues bueno, pues como todos los medios, como están todos los medios, y reducimos la plantilla, y bueno, pues Lalia la encomendaron otras tareas dentro del grupo, y en este momento pues un poco es la que tutoriza y trabaja a nivel de grupo, a nivel andaluz, ¿no? Bueno, Silvia, yo creo que el repaso de tu vida ha sido bastante completo. Tú eres una persona que te has dedicado sobre todo a sucesos y tribunales en La Voz, y que por eso eres conocida, por eso te han premiado, y además has publicado cosas, yo creo que valientes y muy rigurosas. Y me gustaría que tocáramos esos temas que tú has tratado en tus artículos y en tus redacciones, etcétera. Por ejemplo, un asunto que trataste con bastante profundidad fue el plan Bahía Competitiva. ¿Eso era un plan que consistía en qué cosa? A ver, el plan Bahía Competitiva nace como respuesta sobre todo a raíz del cierre de Delphi y la sangría laboral que supuso el cierre de esa factoría, pues como una especie de plan para incentivar la llegada de nuevas empresas al marco de la bahía, para desarrollar un tejido industrial que a día de hoy
pues sigue siendo bastante escaso, ¿no? Y que fuera un poco, bueno, pues ese leitmotiv o ese motor para atraer, ¿no? Y ese plan Bahía Competitiva se enmarca dentro de unos planes a niveles estatales que realmente son los que mueven el dinero, los fondos, ¿no?, del Ministerio de Industria, que no solo están en Cádiz, sino están en distintas zonas geográficas de España donde existen, pues, serios problemas para desarrollar tejido industrial y para crear empleo, ¿no? En el caso de Ferrol o en el caso de este en concreto de Cádiz, ¿no? Y bueno... Teóricamente es un dinero público que Correcto, es un dinero público, para que la gente lo entienda muy clarito, es dinero público que se inyecta para atraer empresas, a empresas a las que se les conceden una serie de beneficios, incentivos y tal, para facilitarles la llegada. Ellos aterrizan, montan esas empresas y con la idea de que creen empleo en la zona y estable, ¿no? En este caso era para sustituir incluso in situ la fábrica que se cerró de Delphi, ¿no? Más que coger a la factoría de Delphi, la idea era que empezaran a llegar proyectos empresariales, ¿no? Y que empezaran, bueno, pues a empezar a desarrollar, entre otras cosas, porque, bueno, existen unos acuerdos firmados con los trabajadores de Delphi, que es lo que están vienen reclamando los que no han podido ser recolocados ni se les ha buscado una solución, que creo que están en torno a unos 600, que vienen recordando que efectivamente tienen un acuerdo firmado con la Junta de Andalucía en el que se les iba a buscar una salida laboral a todos ellos, ¿no? Y efectivamente pues no se ha producido, ¿no? Y hay un porcentaje importante de ese colectivo que a día de hoy sigue con un futuro incierto y sin nada, ¿no? Pero efectivamente el Plan Bahía, bueno, pues se creó para impulsar, desarrollar, y bueno, pues a día de hoy ese plan se encuentra en sede judicial y se encuentra investigando, se ha seguido desarrollando. Es más, el plan Reindus y todos esos planes de desarrollo industrial. O sea, había más, además del plan Bahía Competitiva. Sí, el plan Bahía Competitiva es un plan a nivel local, sí, pero ese plan Bahía Competitiva se dota de presupuestos a través del plan Reindus, de reindustrialización, que son planes que vienen aprobándose a través del Ministerio de Industria. Y esos planes son ya mucho más antiguos que el plan Bahía Competitiva. ¿Qué pasó en la realidad? Bueno, pues el plan Bahía Competitiva se encuentra en este momento, como digo, en sede judicial y se está investigando, donde han ido a parar pues en torno a 25, 26 millones. O sea, porque se entregaron esos fondos públicos. ¿Por valor de cuánto, Silvia? Pues la cifra que en estos momentos consta en las diligencias, que es la que se estaba dando, está en torno a 25, 26 millones. 25 millones, sí, 24 millones y pico, 25 millones. ¿A una o a varias empresas? En principio, el montante todo de ese dinero se le reclama a un empresario con ramificaciones en otro grupo de empresarios, ¿no? Si lo podemos dividir, serían dos empresarios. Si bien la parte más gorda se le reclama al principal implicado en esto, que es un empresario gallego, ¿no? Que además estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. En prisión preventiva. O sea, quiere decirse que se entregó un dinero público, 20 millones. La historia es, este empresario llega, propone una serie de proyectos y durante 2 años se le conceden una serie de partidas presupuestarias, una serie de partidas económicas, pero esos proyectos empresariales nunca se ejecutaron. Y si se llegaron a abrir o a analizar, fueron prácticamente inexistentes, no tuvo actividad ninguna. La historia está ya cuando efectivamente el propio Ministerio de Industria, a través del boletín oficial a través del BOE, le reclama el reingreso de 14. Porque se comprueba que no hay nada. ¿Qué pasaba con Alcalá? ¿Qué pasa? ¿Que desvió también el sitio donde se iba a instalar? Exactamente, esa es una de las patas de la investigación que está en estos momentos en el juzgado número 4 de Cádiz, ¿no? Que es el que lo está instruyendo las diligencias, ¿no? Este empresario en concreto, él tiene trato y tiene relación con Antonio Perales. Antonio Perales es uno de los imputados en la causa, que era pues el gerente del plan Bahía Competitiva, ¿no? Y entonces este hombre en concreto coge uno de los proyectos para los que se les había otorgado financiación pública y decide de buenas a primeras que ese proyecto lo va a llevar a Alcalá, violando uno de los puntos por el cual se le otorgaba esa subvención, y es que se supone que desarrollar exactamente planes en la zona de la bahía, ¿no? Por eso, digamos que esta investigación ha tenido 2 fases, ¿no? Sí. Y probablemente tenga muchas más porque la instrucción no ha terminado, ¿no? Pero la primera fase era efectivamente ver quiénes eran los principales actores de lo que era el fraude en sí, es decir, dónde había salido el dinero, dónde había de parar. Y en la segunda fase, que es lo último que se ha venido publicando en
en mi periódico y en otros medios, es la policía lo que está intentando ahora es saber si existía una cierta connivencia política para que, pues porque bueno, la forma en la que este hombre recibió dinero era un tanto llamativa, ¿no? Y lo que le sorprende a los investigadores es que nadie alertara o nadie se diera cuenta del alto riesgo que suponía que este hombre concentrara tantísimo dinero, ¿no? Claro. Hay una prueba en concreto que es la que forma parte de las diligencias, que es un correo electrónico que el Partido Popular sacó a la luz cuando se hizo con el gobierno de la Diputación, y en ese correo aparecen instrucciones precisas de la agencia IDEA, que es una agencia, un ente público de estos que forman parte de esta administración paralela de la Junta de Andalucía, ¿no?, a los miembros de la comisión evaluadora. Esa comisión evaluadora es la que tenía que decidir a qué empresa a qué empresa se les daba, porque bueno, digamos que esto es una convocatoria, se presentan una serie de empresas con una serie de proyectos y una comisión evaluadora que decide tal empresa recibe tanta partida, tal empresa recibe, esta no recibe, tal, ¿no? Y en ese correo electrónico se supone que tiene que ser una comisión evaluadora independiente, ¿no?, que tiene que estar ajena a cualquier tipo de presión y de interés. Bueno, pues en esa comisión evaluadora recibe un email, y ese email que se hizo público aparecen pues una serie de instrucciones, ¿no?, precisas de quién tenían que recibir y quién no tenía que recibir. Se da la circunstancia que la mayoría de la partida de esa convocatoria iba a parar a este empresario gallego, ¿no?, a David Lauviña, y a otro empresario que también parece imputado, ¿no?, y donde la policía observa que hay relaciones entre los dos empresarios, ¿no? Y cuando se produce esa evaluación, técnicos de la Diputación, es decir, funcionarios de la Diputación, alertan y llaman la atención diciendo: ojo, se está concentrando una partida de ayuda muy elevada ante unos proyectos que tienen un alto riesgo de no llegar a buen puerto. Y no estaban muy desencaminados, porque este mismo hombre, este mismo empresario, acudió a la convocatoria similar que se abrió en su propia tierra, en Galicia, para acceder a partidas, a ayudas para desarrollar proyectos en la zona de Ferrol, y qué casualidad que la Xunta de Galicia no le dio ni un duro. No vio viables esos proyectos. En cambio, aquí en Andalucía sí se vieron viables, tan viables que, bueno, pues porque el Ministerio de Industria nada más y nada menos que le reclama el Ministerio de Industria 14,5 millones en proyectos que no se llevaron a ejecutar, y si se ejecutaron fueron absolutamente ficticios. Hay el caso en concreto de una empresa que además llama mucho la atención la forma de operar y la sensación de que eran empresas que no tenían ningún interés o no tenían ningún futuro, ni empresas que estaban domiciliadas en bares, ¿no?, que tienen sede social, un bar de Zara, ¿no?, una cosa que una forma de proceder muy rara, ¿no? Pero una empresa en concreto que la plantilla estaba compuesta por 7 trabajadores, y de esos 7 trabajadores solo aparece como trabajador gaditano un chico y una chica sobrina de Antonio Perales. Que ese es un poco el hilo del que está tirando la policía para saber si existía algún tipo de connivencia política. Bien, eso es lo que te iba a preguntar, eso es lo que se está investigando ahora, Eso es lo que se está investigando, de ahí que en los últimos pasos se haya imputado a la antigua cúpula del Ministerio de Interior, del Ministerio de Industria, para saber, bueno, pues porque la policía lo que se pregunta es como que nadie se dio cuenta, y es que en concreto este gallego no estamos hablando de una persona que recibió dinero para una serie de empresas o para una serie, de proyectos en un año y no funcionó. Este hombre estuvo recibiendo dinero durante 2 convocatorias, y en la tercera tenía reservado también un importante pellizco económico, hasta que se paralizó. ¿Y conocemos informes de esos evaluadores? ¿El por qué o qué criterios usaban? ¿Hay documentación sobre eso? ¿Eso era una reunión? Es que el email, de cómo procedían eso, nada. Además, la mesa que conforma esa comisión evaluadora, salvo una persona, todos han pasado ya por sede judicial para ser interrogados en calidad de imputados. ¿De dónde procedían? ¿De algunas instituciones de Estamos hablando, por un lado, interrogada en calidad de imputada ha estado la gerente provincial de la agencia IDEA, ente o agencias de la que parten esas instrucciones.
Esa comisión también estaba formada por un representante del Instituto Tecnológico dependiente de la Diputación, del Plan Bahía Competitiva y de la propia agencia. Es decir, era una comisión tripartita, ¿no? De varias administraciones, además. De varias, no, está Diputación y estaba la Junta de Andalucía, ¿no? Pero bueno, digamos que de varios departamentos o de varios organismos, ¿no? O instituciones. Y en el email ese en concreto en el que aparecen las instrucciones, que las instrucciones son como muy básicas y como muy burdas, ¿no? Tipo, a este le pones 3 puntos, a este le quitas 4, a este le subes 2, a este no, a este no lo quitamos fuera. Y te das cuenta además leyendo el email cómo se quedaban fuera empresas que, bueno, importantes como González Vía, ¿no? Como tú dices, bueno, estas empresas por lo menos tienen cierta solvencia. Y además, ¿no? Tú publicaste, no lo sé, te pregunto, conversaciones grabadas de los... Eso forma parte de las diligencias y efectivamente mi periódico ya hace tiempo cuando empezó la historia se publicaron extractos de esas conversaciones y algunas pues bueno son muy curiosas, ¿no? Son muy curiosas porque bueno pues te ves a los imputados como hablan en tonos jocosos de cómo era posible que el gerente del Plan Bahía Competitiva no supiera nada, hacen insinuaciones de posibles implicaciones de otros políticos, ¿no? Lo cierto y verdad es que a día de hoy la investigación está centrada en saber cómo es posible que tantísima cantidad de dinero y que tantísimos proyectos que era tan fácil de saber que no funcionaban con acercarse al sitio o simplemente con investigar un poco a ese hombre, no se hizo. No se hizo y se repitiera una y otra vez, ¿no? Y qué casualidad. ¿Y el dinero dónde está? ¿Sabemos dónde el dinero quiere? Porque se le reclama a Ubiña. A Ubiña se le reclaman 14,5 millones. El Ministerio de Industria le reclama. Luego una parte de la otra rama empresarial y luego, bueno, dinero que se supone que está en manos de Testaferro y tal. A día de hoy, el juzgado lo que se ha decretado el embargo de todos los bienes, no solo porque realmente este hombre, como en muchísimos casos, era de los que no tienen ningún tipo de patrimonio en papeles, o sea, no tiene absolutamente nada. Todo lo tenía a nombre de testaferro, de familiares, de tal, ¿no? Y a día de hoy todo ese patrimonio está embargado de forma preventiva, ¿no? Bueno, Silvia, otro caso también muy importante que trabajaste ahí, en tu caso que trabajaste tú, fue el desvío de dinero público que presuntamente se usaba para reformas en colegios, a partir de una institución que tengo aquí que se llama el ISE, que se encarga justamente de esas obras, ¿no? El ISE es un ente público adscrito a la Consejería de Educación, que es el promotor, el que se encarga de la gestión de las obras, ¿no? No solo de ejecutarlas, de encargarlas y de hacer el seguimiento de esas obras, ¿no? Y ese caso nace a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Cádiz, de la que yo me hago eco, ahora creo que fue hace un año, un par de años. En el que, bueno, pues a ellos les llega un informe de la agencia tributaria en el que un perito del fisco hace pues está haciendo una investigación patrimonial sobre una empresa en concreto en la que observa una empresa de reforma, de trabajo y tal, ¿no? Entonces una empresa en concreto que ve un volumen de facturación que no le llama la atención y no le encaja. Al mismo tiempo observa que esa empresa, prácticamente el 100% de su trabajo proceden de la administración pública, de encargos de la administración pública. Entonces sigue investigando porque, bueno, ve ahí un desfase de facturas y de tal, ¿no? Facturas además falsas, facturas que además que venían, procedían ¿Tiene relación eso con aquella trama de empresas de facturas falsas que hubo en aquella época? No, son casos completamente distintos, pero sí hay una cosa en común y es una de las principales formas de eludir el ojo del fisco en la provincia de Cádiz y en la facturación falsa. Hay sectores en concreto, como el tema de la piel y la marroquinería y la zona de la Sierra de Cádiz, donde es una práctica bastante habitual. Desgraciadamente hay numerosos procedimientos en sede judicial, no solo instruyéndose, ya listos para señalamiento, denuncias, bueno,
a tutti de pleni, vamos, de una cosa tremenda, ¿no? Bueno, ibas a, me parece... Exactamente, entonces siguen investigando esta empresa en concreto y observa que, bueno, que esta empresa, prácticamente el 100% de sus trabajos proceden de la administración pública, en encargos que le hace en este caso el ISE, ¿no? De reformas de colegios y tal y que cual. Ese perito en concreto de la agencia tributaria realizó una visita sorpresa a las obras que realmente tenía que peritar esta empresa, porque además esta empresa se supone que asumía una capacidad de trabajo que cuando el inspector analiza la empresa era literalmente imposible que la asumiera, porque la empresa no tenía ni medios propios, claro. no tenía plantilla, claro. tenía que subcontratar todo eso, ¿no? Un elemento, lo que es la subcontratación, que cuando tú estás trabajando con la administración pública, al menos tienes que avisarlo. Claro, en este caso como que se obvió esa información, ¿no? Con lo cual ya contratar esta empresa no estaba muy claro qué se debería de hacer. Pero ya el remate fue cuando este perito acude a los colegios. Y no están hechas y aparte de que no estén hechas alguna de las obras, o en otros casos las obras estaban hechas o con unos materiales mucho más bajos. Es decir, el presupuesto que había recibido para ejecutar una obra tal no correspondía, ni mucho menos con el trabajo realizado. Y hablaba de un porcentaje altísimo de desfase entre lo ejecutado y lo pagado, ¿no? ¿Estamos hablando de una sola empresa? Sí, en este caso. En este caso en concreto, además, es que lo que le llamó la atención a la agencia tributaria es que siempre fuera la misma empresa, ¿no? Claro. Sí es cierto que en este caso se tiraban de una modalidad contractual de contrato público que, bueno, tiraban mucho de que son obras de emergencia, ¿no? De que se había roto algo y para el curso tenían que terminarlo y tal, que tenían que arreglar esto, que tenían que arreglar lo otro. Y que, bueno, pues esa modalidad contractual lo que te permite es que tú puedas contratar prácticamente a deo, no tengas que sacar un concurso público y tal, ¿no? Se puede entender también como un truco para no tener exactamente. Pero bueno, digamos que son los requisitos legales que se utilizan son los requisitos legales, para esto, ¿no? Y llamaba la atención que siempre fuera la misma, ¿no? Y en este momento, bueno, pues igualmente siguen en instrucción. Y el principal imputado en este caso es el gerente provincial del ISE de Cádiz, ¿no? Que era como la persona o el responsable que debía de haber detectado qué estaba pasando, ¿no? ¿Nombrado por la Delegación de Educación, quizás? Sí. En este caso la Delegación de Educación. Más que la Delegación, en este tipo de nombramientos, este tipo de nombramientos es complicado de saber de dónde proceden, porque estamos hablando de... Bueno, sí, puede ser una dirección general o puede ser influencia. Te puede llegar o puede ser recomendado de exactamente. Es lo que estamos hablando, ¿no? Pero en este caso sí, además curiosa la reacción que tuvo la Delegación Provincial de Educación. Yo recuerdo cuando saqué la noticia, que fue ¿Tú llamaste o fue para preguntar? Nosotros llamamos, ellos nos dijeron que sí, que tenían constancia de la denuncia y que era cierta y que bueno, pero que no estaban de acuerdo con los términos ni con la evaluación que había hecho la agencia tributaria. Bueno, bien. Publicamos nosotros, fue una de las exclusivas nuestras de La Voz de Cádiz, la publicamos y tal, y hubo una rueda de prensa de la anterior delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara. Fue bastante tensa, ¿no? Porque prácticamente era una rueda de prensa de cada camino, era como en el que negaban una y otra vez que no se habían llevado ni un duro, que las obras estaban hechas, tal y que cual. Bueno, lo cierto y verdad es que meses después, un par de técnicos de allí fueron despedidos por el ISE. ¿Y dijeron por lo que era? Nunca se supo. No, yo lo publiqué, que habían sido 2 despedidos. Y recuerdo que, bueno, que hubo informaciones en las que ya se giraba un poco, ¿no? Digamos que el gerente provincial pasaba de ser una víctima a que todas las acusaciones se centraban en él, ¿no? Y ya era como, bueno, vale. Y bueno, hay un elemento tal que hubo 2 técnicos, uno de ellos era la mano derecha de este hombre, que fue despedido, y además técnicos que recurrieron su despido, ¿no? Con lo cual no tenían que estar muy contentos en el ISE con el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Silvia, me dicen que nos quedan solamente 5 minutos y no hemos tocado en realidad el tema por el que te premiaron, ¿no? El año pasado, ¿no? Que es el clan de los Flores. A mí no sé, hablar de esto me estremece porque es un clan preparado desde siempre para cometer actos criminales. ¿Quiénes eran los Flores? El clan de los Flores, el clan de los Flores es una familia de origen de Huelva,
aunque es una familia nómada de las que estuvo pululando por toda España, pero es originaria de Huelva. Una familia gitana de un padre que tuvo creo que eran nueve hijos. De diferentes madres, y bueno, en fin, era toda una especie, en un sentido muy tribal, ¿no? Y de tribu, y de que iban jornaleros que iban trabajando en las campañas de agrícolas, temporeros, iban cambiando de un lado a otro, y que durante durante la década de los 80, principios de los 90, pues protagonizaron una etapa de la crónica negra bastante dura, ¿no? Se les conoció como la banda de la carretera, el padre y 4 de los hijos, ¿no? Se les conocía por asaltar a camioneros en las carreteras, turistas, bueno, y una asaltada horrible de delitos, ¿no? Esta gente, uno de los hijos muere en un tiroteo, un enfrentamiento con la policía, mientras van a ser detenidos, y la banda la mandan a prisión, bien. Y hace unos años aquí comienzan a reproducirse una serie de asaltos muy similares, y fuimos nosotros, nuestro periódico, los que descubrimos la verdadera identidad de esta gente, ¿no? Y que eran precisamente unos delincuentes que aprovechaban que el mayor de los hermanos, que también acabaría falleciendo en un tiroteo con la policía, aprovechaban las salidas de los permisos de fin de semana desde la cárcel para cometer atracos, asaltos, a un estilo muy antiguo, ¿no? Al viejo estilo, ¿no? De escopeta, de coche corriendo, y de una suma de violencia, ¿no? Y desgraciadamente, en esa espiral de violencia loca en la que protagonizaron, una chiquita de Puerto Real murió acribillada. Accedieron a su finca. Nunca se ha tenido muy claro si lo que buscaban era robar o esconderse, porque habían pegado un robo muy cerca, en una parcela muy, muy cercana. La chica sale asustada, ¿quién hay ahí? Que no sé cuánto, y con una sangre fría brutal la acribillan. Además ella cae, la familia suya estaba dentro, el hermano intenta salir a ayudarla, lo acribillan, la madre la acribilla. Fue una cosa además, terrible, ¿no? Violadores, ¿no? Y con agresiones sexuales. Sí. Recuerdo un detalle que me contó uno de los policías que realizó la inspección ocular de la vivienda donde guardaban los botines y tal en Jerez, y me dice, gracias al reportaje tuyo entendí, dice, porque bueno, conté los antecedentes, que en unos casos, bueno, pues fueron bastante, violaron a una chica y tal, ¿no? Dice, entiendo que tuvieran vídeos de contenido de violaciones y tal en su casa. Bueno, Silvia, no sé, creo que hemos terminado. Se ha pasado muy pronto. Se ha pasado prontito, ¿no? Se ha pasado muy pronto, la verdad. Yo rajo por las flores. yo rajo muchísimo. No, lo has explicado todo perfectamente, y para mí pues ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias. Bueno, y a ustedes pues les espero al próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas tardes.